sus casas, de sus posesiones, huyendo por causa del evangelio. Así que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, les envía estas cartas, estas palabras de exhortación, para que ellos, en medio de toda esa crisis que estaban viviendo, en medio de toda esa angustia, desesperación, frustración, amargura, yo no sé cuántos sentimientos encontrados estaban en sus vidas, les dice: pero ustedes y yo tenemos un propósito para vivir mientras estamos en esta tierra. Ustedes y nosotros y los que han pasado después de ustedes tenemos un propósito para vivir en esta vida, por encima, por arriba de las circunstancias, de las situaciones, no importa cuáles pudieran estar pasando. Dice el Señor esta mañana: yo también tengo para ustedes, Iglesia Ixoye, un mensaje de esperanza, para que cuando salgamos en esta mañana vayamos motivados por la presencia del Espíritu Santo, vayamos impactados por la palabra que nos va a dar en esta mañana, de compromiso, de vivir a Cristo, como le hemos cantado, como nos hemos animado, ha tocado nuestro corazón, nuestras vibras, nuestro espíritu, porque así es Él. En esta mañana decimos: aquí está el Señor, y vamos a compartir y oír su palabra, no mi palable. Así que yo le pido a Dios que no meta yo mi cuchara de mis pensamientos o lo que va a pasar, y que juntos de verdad estemos diciendo: Señor, gracias por la palabra que me has hablado en esta mañana. Ayúdame a esforzarme, a fajarme el cinto y caminar en base al propósito que tú me vas a decir y recordar en esta mañana. Amén. Así que vamos entonces a la palabra. Primera de Pedro capítulo 1, versículos ahora del 17 al 21. Nos acordamos de hace 15 días, yo no estuve la semana pasada. Espero que la palabra que les dieron esté todavía en sus corazones y en sus mentes. ¿De qué habló el Señor la semana pasada a usted? De las tormentas de la vida. ¿Y quién no tiene tormentas? ¿Quién no anda en un barco que está casi a punto de hundirse? Pero lo maravilloso es que no importa cuán tormenta pueda venir a este mundo, no importa cuán impetuosas sean las olas en las cuales va nuestra barca, lo más importante es que el Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros, y si Él va con nosotros, ¿cuál problema? Si Él va con nosotros, ¿cuál circunstancia? Si Él va con nosotros, amén, caminamos, no importa cuál sea la condición, situación, problema que pudiéramos estar pasando. O cuando llegue ese problema a nuestra vida, acordarnos de que Él está con nosotros. Amén. Así que voy a darle nuevamente lectura. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Primera de Pedro 1, del 17 al 21, y dice de esta manera: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en esta tierra. Así que estamos hablando, terminamos la primera parte de los versículos 1 hasta el 12. Hablábamos de la gracia significa seguridad. Hablábamos de eso, que ustedes y yo, en el regalo que Dios nos ha dado de la salvación, tenemos seguridad donde pasaremos nuestra eternidad. No importa la situación o problema que pudiéramos estar pasando, el desalojo de nuestras posesiones de la tierra, tantas cosas que perdieron mis hermanos, el Señor les dice a través de Pedro: tienen una herencia eterna en los cielos que está esperándoles. Así que si se mueren,
más rápido van a recibir esa herencia. ¿Quién se quiere morir? ¿Qué pasó? Nadie nos quiere morir, aunque hablamos de eso que dice la palabra. Así somos, ¿no? Así somos. Entonces, gracia significa seguridad, pero ahora vamos a ver la parte de hace 15 días. Gracia también significa sobriedad a través de la santidad. Gracia también significa sobriedad, estar sobrios, cuerdos en nuestros 5 sentidos. Y empieza diciendo la santidad. Así nos quedamos hace 15 días. Porque el Señor es santo, yo debo de ser santo en toda mi manera de vivir. No solamente el domingo cuando vengo al templo, no solamente cuando estoy entre los hermanos en una reunión, no. Es en tu diario vivir. Tenemos que demostrar que somos apartados para servir a Dios. Porque eso significa santos, apartados para servir a Dios. Ya no actuamos como actuábamos atrás, ya no vivimos la vida que vivíamos anteriormente, ya no nos deleitamos en la vida que llevábamos antes. De eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado para el Señor. Somos santos en toda nuestra manera de vivir. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la gracia. Significa sobriedad. Así que yo debo estar sobrio para poder entender que Dios me ha llamado a vivir en santidad. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Dice, sed santos como yo soy santo. Es una orden, no es si yo quiero, no es a veces, es toda nuestra vida. Así que ahora vamos a ver del 17 al 21, sobriedad en el temor. No huir del temor, no huir de las circunstancias difíciles, no huir, sino hacer frente a lo que pudiera llegar a nuestra vida o ya está pasando en nuestra vida y estamos angustiados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. Bueno, el Señor dice esta mañana, a través de mi palabra yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Amén. Así que dice el primer versículo, dice, y si invocamos a Dios como Padre, que va a juzgarnos a cada uno según nuestras obras, nuestros hechos y sin parcialidad. Si esto, ¿se acuerdan que hace 15 días metimos esta, por tanto? Ahora dice, aplicando, entendiendo que está hablando a gente que ha tenido una experiencia espiritual, que sabe de la vida cristiana, que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, que tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarle, para enseñarle, para redarguirle. Así que él está diciendo, si ustedes invocan o llaman o hablan a Dios como Padre, wow, desde ahí imagínense lo tremendo y profundo que es. No es por encima. Él está diciéndoles, si ustedes llaman a Dios como Padre, y a veces solamente lo hacemos porque hay que hacerlo. No, pero cuando usted de verdad se mete a esa comunión con Dios y platica con Él como Padre, qué tremendo debería de ser esta pedacito de la palabra impactando nuestras vidas. Por eso cuando los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, Señor, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Tenemos que decirle también nosotros al Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. ¿Y qué diga el Señor? Bueno, les voy a decir cómo van a orar. Y la primera frase, ¿qué les dice? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la primera frase del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Si tan solo esa palabra
comparada, aplicada a lo que estamos viendo, pudiéramos vivirla todos los días, que usted y yo tenemos un Padre, porque ahí está diciendo, ¿va? Ustedes van a decir así, Padre nuestro. ¿Qué está diciendo? Que tú y yo tenemos un Padre con mayúscula, el creador de todo esto, del cielo y de la tierra. Ahora con este telescopio han descubierto millones y millones de galaxias. Quieren encontrar la orilla del universo. Imagínese usted y yo el privilegio cuando le decimos, Dios, eres todopoderoso. Pero más que todo eso, imagínese, Él nos dice en esta mañana, yo soy tu Padre. Wow. Si eso pegara en nuestro interior, si esta palabra quedara en nuestro espíritu, tenemos un Padre. Si ustedes invocan a Dios como Padre y luego les dice la siguiente parte, aquel que sin acepción de personas va a juzgarte, no te vas a escapar. Dios no tiene preferidos. Dice, sin acepción de personas. ¿Qué está diciendo? A cada uno nos va a llevar al banquillo y decirnos, a ver, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué has hecho con la vida de mi Hijo Jesucristo? ¿Cómo has vivido a Cristo en tu vida? ¿Cuánto tiempo platicas con mi Hijo? ¿Cuánto le sigues? ¿A dónde le sigues a mi Hijo? Porque un día vamos a dar cuenta. Yo le decía a una persona hoy, a dos personas que estoy haciendo el puente. Yo les decía, mire, nosotros la urgencia que tenemos, quizá hasta caemos mal a la gente porque los estamos buscando y a lo mejor ustedes ni siquiera quieren, pero la urgencia es que hay algo seguro en esta vida. Hay algo seguro en esta vida y que no te vas a escapar de ella. Tarde que temprano va a llegarte, que se llama la muerte. Tarde que temprano te vas a morir. Así que nuestro interés, el nuestro y más que el nuestro, el de Dios, es que tú te vayas asegurado. Hay un dicho de afuera que dice, si manejas mal, compra un seguro. Aquí también, si no estás seguro dónde vas a ir, compra un seguro. Y lo maravilloso es que este seguro no te cuesta. Ya pagó alguien por este seguro de vida eterna después de esta vida. Así que está diciéndoles, si ustedes están llamando a Dios como Padre, que va a juzgarnos sin hacer acepción de personas, ¿qué está diciéndoles? La obra de cada uno va a ser juzgada. Entonces, si esto es una realidad, dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que condúzcanse, caminen, vivan, expresen. ¿Cuándo? Los domingos, cuando hay reuniones familiares, siempre. Cuando estás con mucha gente cristiana, cuando estás solo, tienes que expresar, vivir en temor de Dios. ¿Y qué es temor? No es temor de Dios, es diferente en temor a Dios. Hay gente que hace cosas por temor a Dios, para que no lo juzgue, para que no lo vaya a condenar. Pero no estamos hablando de temor a Dios, estamos hablando de temor de Dios. ¿Qué es entonces? Que nos conduzcamos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo el tiempo y todos los días, porque no sabes cuándo llega el corte de tu vida. Así que tenemos que andar asegurados, no en una angustia, sino en una felicidad, sino en una alegría. Somos perdonados, no estamos condenados, tenemos una esperanza. De eso les habla, porque estaban sufriendo estos hermanos, habían sido despojados de sus tierras, de sus pertenencias, estaban huyendo, no tenían a dónde
refugiarse. Así que llegue el mensaje de esperanza para ellos. No importa lo que están pasando, ustedes tienen una herencia. Tienen una herencia que está esperándoles cuando lleguen y no está contaminada, no se echa a perder, está segura para ustedes en Cristo Jesús, porque estaban sufriendo por Cristo Jesús. Así que dice, temor de Dios. Aquí encontré algo que dice, debemos mostrar reverencia durante todo el tiempo que vivamos en este mundo. Y luego temor, dice, temor, aborrecer todo aquello que le desagrada a Dios, es decir, el pecado. Así que si yo digo que voy a vivir en temor de Dios, es aborrecer todo lo que a Dios le desagrada, que se llama pecado. Yo también tengo que aborrecer el pecado que le desagrada a Dios. Eso es vivir en temor en todo momento de nuestra vida. ¿Por qué? Sigue diciendo en el siguiente versículo, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? ¿Por qué? Dice, sabiendo. ¿Qué es sabiendo? ¿Qué es sabiendo? ¿Qué entendemos cuando oye la palabra sabiendo? Viene de saber. ¿Qué? Dice, sabiendo que fueron rescatados, sabiendo que fueron rescatados de vuestra manera vana de vivir. Fuimos rescatados de la manera vana de vivir que teníamos ustedes y yo antes. Lo sabemos. Usted y yo, cristianos, sabemos la clase de vida que llevamos antes. Sabemos los pensamientos que teníamos antes. Sabemos las costumbres que practicábamos antes. Las sabemos porque vivimos en ella. Unos por mucho tiempo, otros por menos tiempo. Así que está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Pedro a esta gente, sabiendo que ustedes que están sufriendo la persecución y nosotros que no estamos todavía en persecución, igual, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. ¿Qué es sabiendo? Tener noticias o conocimiento de algo. Ustedes saben que fueron rescatados. Está hablando a cristianos. Fueron rescatados, entre paréntesis, liberados. Éramos esclavos. Fuimos comprados por precio de rescate. Todo eso hizo Dios para esta gente que estaba sufriendo. Tenía que caerles este mensaje como un bálsamo, como algo para curar sus heridas, no solamente las físicas, sino las del corazón que estaban sufriendo por la causa de Cristo. Entonces tenemos que alegrarnos y gozarnos por sufrir por la causa de Cristo. Entonces les dice, ustedes saben qué maravilloso es cuando tú das tu testimonio. Vamos a decirle a Dios que nos ayude un día poder decirle a alguien de allí, hermano, esta mañana en la acción de gracias tú vas a dar tu testimonio, porque no sabemos dar testimonio, no sabemos hablar de lo que éramos antes y lo que somos hoy. Ese es testimonio. Cuando venga gente nueva que va a traer usted y va a traer yo, wow, que oigan de qué manera Dios ha rescatado a gente que está aquí en diferentes estratos sociales, de diferentes formas que vivíamos antes, pero con una experiencia espiritual, un encuentro con Cristo Jesús, sabiendo, fuimos comprados, rescatados, liberados, comprados por precio. En base a eso, dice el apóstol, en base a eso, y que vamos a dar cuenta, tenemos que vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros su ADN. Él ha puesto en nosotros su ADN espiritual. Ahora, donde quiera que usted vaya, lleva una identidad, lleva la identidad del hombre humano como creación de Dios, pero no solamente lleva esa identidad de la creación máxima de Dios. Ustedes y yo tenemos ahora el ADN, la identidad de Dios, y es un compromiso.
que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo en esta mañana a meterlo en lo más profundo de nuestro espíritu. Usted y yo estamos llamados allá afuera y aquí adentro a expresar esa identidad. No hablamos de religión, hablamos de una identidad. Si tú eres cristiano, si has declarado que Dios es tu Padre y sabes que te rescató de la manera vana de vivir que tenías antes, expresa esa identidad. Donde trabajas, en tu colonia, en tu hogar, con tus vecinos, ellos tienen que ver algo diferente en ti. Y no me refiero solamente a lo externo, no me refiero solamente a lo externo, pero aún lo externo afecta, debe de afectar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de vestir. Aún tiene su lugar y tiene su momento para que puedan decir, oye, tú tienes algo diferente. ¿Qué es lo que tienes diferente? Tú no eres tranza, tú no gastas el tiempo para el patrón, tú no le robas tiempo al patrón, tú siempre pides cosas, no te las embolsas. Tantas cosas que la gente está viéndonos. ¿Cómo vivimos el cristianismo? ¿Cómo vivimos a Cristo? Eso es. Fuimos rescatados de la manera vana de vivir, de lo que hacíamos antes. Así que ya no se vale vivir siempre enojado, cara de limón. Ya no se vale. ¿Por qué? Porque si alguien es alegre, es Dios. Vean ustedes la naturaleza. Vayan a los jardines y vean las maravillas de las flores. Te da alegría y gozo ver esa naturaleza. Dios es alegre. Le encantan las fiestas, le encanta la carne asada como me encanta a mí, ¿verdad? Olor fragante, el sacrificio de los corderos. Hoy comimos cordero. Gracias a Dios por eso que nos dio una bendición de comer cordero hoy. Es una bendición. Mire todo lo que Dios ofrece a nosotros. Así que, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te entristeces? Si tenemos lo más maravilloso que pudiéramos anhelar. El creador de todo esto dice que es mi Padre. Y que si es mi Padre, un día Él me va a pedir cuentas de qué hice. No para condenación, sino para los premios, los galardones que vamos a tener. La salvación ya está ganada en Cristo Jesús. No nos va a pedir cuentas de juicio para condenación o salvación. No, ya la tenemos hecha con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hiciste? Te va a preguntar dos cosas. Primero, ¿qué hiciste con el sacrificio de mi Jesucristo? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Y si no pasas esa pregunta, ya te amolaste, porque vas directo al otro lugar. La segunda, si dijiste, acepté el sacrificio de su Hijo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué hiciste con el sacrificio de mi Hijo? ¿Cómo te afectó en tu vida el sacrificio de mi Hijo Jesucristo? ¿Cómo te afectó en tu bolsa, en tu corazón, en tu pensamiento, en tus rodillas para actuar? ¿Cómo te afectó lo que estamos hablando? Sabemos que vivíamos una vana manera antes, pero ahora ya no la vivimos, o ya no debemos de vivir esa manera vana. Te hagan lo que te hagan. Amén. Amén. Seguimos. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir. Y luego dice, la cual recibiste de vuestros padres. Toda esa vana manera de vivir nos la enseñaron nuestros padres. La recibimos de nuestros padres, que quizás no eran cristianos. Con el contexto a quien estaba hablándoles. Qué bueno que ustedes y yo podemos ahora influenciar a nuestros hijos, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la experiencia espiritual para poder enseñar a nuestros hijos. Y aún así nos equivocamos, pensamos que estamos enseñando y nos damos cuenta cuando platicamos que no era así. El jueves hablamos de eso, ¿verdad? Los varones ahí.
Porque alguien nos preguntaba, oiga, yo todavía no soy padre, y cuando sea hijo, ¿cómo le hago para ser un buen padre? Pues ahí nos puso en jaque, ¿verdad? Pues tienes que amar mucho a tu hijo porque te lo envió Dios y está la palabra. Al final quedamos en eso, porque a veces pensamos que estamos enseñando a nuestros hijos y resulta que no era así. Nos equivocamos, pero qué bueno que tenemos la palabra, qué bueno que tenemos el manual. Así que sabiendo que fuimos rescatados, y lo dice, este rescate o este rescate o este pago no se compró con cosas corruptibles. No se compró con cosas corruptibles como el oro o la plata. No se compró con eso. A todos les encanta el oro, les encanta la plata, ¿verdad? Pero dice aquí, ustedes no fueron comprados con esas cosas corruptibles. Para Dios son corruptibles. Nosotros las amamos mucho porque amamos la corrupción, porque somos corruptos todavía. Pero el Señor ya nos perdonó y nos invita a que ya no vivamos buscando las cosas corruptibles, el oro. Así que, hermanos, haremos una campaña de traer todo el oro que usted tenga en su casa, lo traeremos aquí a la ofrenda, el oro y la plata, porque necesitamos ofrendas para el ministerio. No hay ningún amén. No hemos entendido el mensaje. Son cosas corruptibles. Son cosas corruptibles. Yo pongo aquí el de plata, es de plata. No, ahí está, pastor, pues de plata, pues fácil. Eche el de oro. No tengo de oro, hemos perdido 3 de oro. Con cosas corruptibles. Pero mire lo que está diciendo Apocalipsis. Mire qué dice Apocalipsis 5, 6 y 9. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 9. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado, nos has libertado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos permite ver el futuro de lo que hay allá en el cielo, de la fiesta, del gozo que hay allá arriba. ¿Cuánto nos queremos ir? Ninguno nos queremos ir. Entonces, ¿qué pasó? No nos pega todavía el mensaje para poder entender que solamente muertos al pecado, vivos para Dios, vamos a poder ya disfrutar el ya, pero todavía no completamente, el paraíso, la presencia de Dios. Así que aquí Dios en su misericordia nos abre un panorama de lo que hay en el cielo, de lo que hay allá arriba, para que usted y yo nos animemos. Igual para estas iglesias que estaban sufriendo, el Espíritu Santo inspira a Juan para que les dé estos mensajes de lo que hay allá arriba, de lo que está esperándonos. Oiga, aquí nos alegramos con 6 cantos que nos dan un poquito de esperanza al corazón y al espíritu. Allá va a ser por la eternidad. No va a haber un periodo de 2 horas para cantar a Dios. Tú vas a cantarle por la eternidad con las arpas, los panderos, los chofar, millones y millones de ángeles. Ni te vas a oír. Así que cántale aquí porque aquí sí te oyes, allá no te vas a oír. Pero lo más importante es que Él sí te va a oír, porque Él tiene ese poder de oírnos a cada uno, aunque seamos millones y millones. Él te escucha tu oración cuando oras. Él te escucha
cuando le hablas como padre, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Le pides dirección, le pides consejo, que te guíe, que te abra la puerta. Es maravilloso entender eso. Apocalipsis nos da un panorama para animarnos, usted y yo, mientras caminamos en este mar tempestuoso de la vida. Y qué tremendo es eso, ¿eh? De que yo sé que anhelamos irnos. Quizá hay todavía cosas pendientes. Yo digo al Señor ahora porque quizá cuando llegas a una edad ya después de los 70 ya estás pensando que te puedes ir en cualquier momento. ¿Sí? Digo al Señor, Señor, permíteme nada más arreglar los terrenos de Ixoya y los terrenos de mi casa. Y si ya arreglo eso, Señor, cuando quieras, le digo. Le digo, porque pensamos que ya como eres anciano te vas a ir más rápido, pero eso no es cierto. He examinado y se han ido muchas personas que hemos conocido más jóvenes, ya no están. Entonces no es por la edad. Se han ido también otros ancianos, pero se han ido otros que esperábamos que no se iban a ir. Pensábamos que iban a durar más que nosotros y ya no están. La realidad de la muerte. Así que aquí está diciéndoles, fuimos comprados, no con cosas corruptibles, de la manera vana que nuestros padres nos heredaron. Pero sigue diciendo, sino con la sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y contaminación. Como de un cordero sin mancha y contaminación. Por eso aquí cuando está hablando Apocalipsis 5, está el libro con los sellos y dice que no se halló a nadie ni arriba del cielo ni debajo del cielo se halló digno de abrir los sellos, el libro. Y dice que Juan lloraba porque ni siquiera él era digno. Dice, no sé yo digno, ni siquiera Juan. Dijo él, ni siquiera yo soy digno. Oiga, estaba en una revelación Juan y dice, y no sea yo. ¿Qué quiere decir? Que tampoco él era digno. Oiga, yo quisiera ser como Juan en una revelación de esa y entiende él que ni siquiera es digno, porque no hay nadie digno. Por más experiencias espirituales que puedas tener, no hay nadie digno. Y dice que cuando Juan estaba llorando, le dicen los ancianos, Juan, ya no llores, ya no llores. Aquí está uno. Y cuando él voltea, es el pasaje que hemos descrito. Ve al fondo un altar y a un cordero inmolado. ¡Wow! Sí valemos, sí valemos. Usted y yo valemos la sangre del Hijo del Creador de toda la tierra. Ese fue el precio de su salvación y de mi salvación, no de una religión. Yo no digo que la iglesia bautista, no. Su salvación, su lugar por la eternidad en el cielo, la ganó la sangre de Cristo Jesús. Dice, ¿verdad? El otro versículo 9. Y todos cantaban en el cielo. Por eso, qué triste es cuando usted no canta de alegría, porque es salvo. O a lo mejor por eso no canta, porque no ha experimentado la realidad del contacto con el Espíritu de Dios cuando alaba, que no quiere que se terminen. Yo a veces digo, Señor, y bueno, por amor a mis hermanos, yo tengo mis veladas de alabanza, pero yo solo, porque pues todavía no encuentro a alguien que diga, pastor, quiero acompañarlo. Si usted quiere, dígame, pastor, ¿cuándo va a hacerlo? Y lo hacemos. Pero yo tengo mis lugares, mis momentos a solas con el Señor. Lo necesitamos. Y a veces digo, no, pues es que yo no puedo decirle a la gente mi experiencia, porque a lo mejor va a decir, no, pastor, pues ya cantamos mucho, ya vámonos. Ya, ¿por qué tanto tiempo? Va a ser por la eternidad, que son una noche que te pases en alabanza a Dios. Que es una noche que te la pases intercediendo por un milagro en la vida tuya, en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijos.
en la vida de tus hermanos, tus hermanas, en la vida de tu jefe, de tu suegro, de tu suegra. Hombre, tanto que hay. ¿Qué es tanto que te pases una noche en adoración a Dios diciéndole: Señor, tú eres el único que puedes hacer este milagro? Y no te vas a ir hasta que venga la respuesta. Wow, yo no sé cuántas noches hay que estarle pidiendo a Dios, ¿verdad? Esa es la oración de intercesión, la oración de sufrimiento. Como decíamos ahí, hay cosas que no cantamos que son una realidad. ¿Cuántos de verdad anhelamos a Dios? Porque cantamos: te anhelo, te necesito. ¿Cuándo le ha cantado de esa manera? ¿Cuándo ha platicado con Él de esa manera? Señor, te necesito, ya no puedo más. Ya, ya. Me derroto, me caigo, me humillo hasta abajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Así que el Señor dice: fuiste comprado con la sangre de mi Hijo. Así que tiene un valor tremendo. Dios, ayúdanos que esto sea de verdad, una verdad que aterrice en lo más profundo de nuestro ser. Fuimos comprados por precio. Por eso tenemos que vivir el ADN de una manera diferente, como hablábamos anteriormente, en santidad. Porque no vas a ver al Señor si andas todavía con el pecado, andas todavía coqueteando, todavía. No, ya esa manera de vivir ya debió de haber pasado. Ahora necesitamos orar la última alabanza. ¿Qué cantábamos? ¿Cuánto le cantó usted como una oración a Dios? Esa es la última alabanza. Que quiero menguar para que Dios tome fuerza en nuestra vida. Que quiere más de Él. No es nada más solamente de boca, ¿verdad? Porque de compromisos y de promesas está lleno el mundo. Para Dios no. Si no vas a comprometerte, no hables ni digas nada. Pero si quieres un cambio en tu vida, comprométete y cúmplelo. Y el cumplirlo está el sacrificio. El cumplirlo está el poder. Está la respuesta. ¿Eh? Fuimos comprados por precio. ¿Quiere más pasajes? Dice: un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué tenía que ser? Era un cordero perfecto. ¿Qué le dijo Dios a los judíos allá en Egipto? Todos sabemos esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué le dijo cuando venía la última plaga de los primogénitos? De que Dios iba a cortar a todos los primogénitos de los egipcios por su pecado, por su terquedad de su rey. Y le dijo Dios a Moisés: Moisés, esta noche el ángel mío va a pasar y va a traer juicio sobre Egipto, pero yo quiero protegerlos a ustedes. Van a hacer esto: van a buscar un cordero sin defecto, sin mancha, lo más perfecto del animalito, y se van a reunir en casas para comerlo de pie, ceñidos sus vestidos, con raíces amargas, porque es señal de que ya se van. Ya se van de Egipto. Pero si la familia es pequeña, júntense 3, 4. El compromiso era que estuvieras tú dentro de esa familia, de esa casa. ¿Por qué? Porque a esa casa se le iba a poner una señal en la puerta y en las ventanas. ¿Cuál era la señal? La sangre del cordero sacrificado. Dice Moisés: cuando yo pase y vea la señal, pasaré de largo. ¡Wow! Oiga, qué tremendo lo que estamos hablando. Cuando vengan las situaciones y los ataques del enemigo tratando de quitarte la palabra, tú acuérdate, tienes la protección de la sangre de Cristo Jesús. Tienes la protección en tu vida y en tu casa, la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? Al contrario, pídele que quieres más de Él, que quieres menguar,
que quieres humillarte para que Él te levante y experimentar su presencia diariamente, todos los días. 20, versículo 20. Ay, maravilloso. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Mire, no fue algo improvisto, no fue algo que dijo Dios, bueno, pues me falló el plan B, ahora voy al plan B, voy a sacar otra carta. No, no. Ya destinado. ¿Qué es la palabra destinado? Aquí dice destinado, plan divino, creado por Dios, por lo que no puede ser modificado de ninguna manera. Ellos ya planearon, todavía ni nos creaban, y ellos ya habían creado que un día ellos rescatarían a su humanidad si le desobedecían. Había la esperanza de que no desobedecieran. Había la esperanza que nuestros padres obedecieran y no tomaran de ese árbol. La desobediencia no era el árbol, la desobediencia de lo que Dios les había dicho. Había la esperanza en Dios, porque los hizo a su semejanza los hizo. Y les dio la libertad, como nos la da usted y a mí. Por eso esta mañana el mensaje es tremendo. Tú tienes la oportunidad de la libertad de decidir si realmente quieres vivir en santidad, si realmente quieres creer que la sangre de Cristo te ha perdonado y te ha guardado, o quieres vivir igual, como si nada, como si no hubiera pasado nada. Igual, te da la oportunidad Dios, pero te va a pedir cuentas un día. Yo no sé cuándo nos vamos a ir, y te va a pedir cuentas de cómo viviste la vida de Él mientras estuviste en esta tierra. Y volvemos a repetir, dice, no hay acepción de personas, ni al pastor se le va a pasar, menos a ustedes. Si pensamos que el pastor se le puede pasar, dice, no hay acepción de personas. No eres el preferido de Dios, eres lo máximo de Dios como hijo y Él como padre. Amén. ¿Sí? Pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Dios ya sabía que el único camino era el de su Hijo, y no fuimos capaces de cumplirlo. ¿Se acuerdan allá en Hechos 15? En el primer concilio estaba el Espíritu Santo haciendo cosas tremendas con los apóstoles, manifestaciones tremendas de la presencia del Espíritu Santo. Gente y gente y gente convirtiéndose, pero viene el enemigo del judaísmo, de la religión, del antiguo pacto, diciendo, no, no, necesitan la circuncisión, necesitan obedecer la ley de Moisés. Y llega tal discusión que están los apóstoles, están los principales, los discípulos, los apóstoles, Pablo, están todos ellos allí. Y se levanta Pedro, hermanos, yo soy ejemplo de lo que ha hecho el Espíritu Santo con los discípulos, con los gentiles. Han tenido la misma experiencia de usted y yo como Pentecostés. La presencia de Dios ha bajado en ellos. Hermanos, ¿qué está pasando? Y luego se levanta Jacobo. Hermanos, ustedes saben que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar la ley. No podemos. Entonces, ¿por qué queremos imponerles a estos hombres que la guarden? Y dice, y acordaron solamente decirles unas recomendaciones. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Discusiones por cuestiones de raza. Dios no tiene acepción de personas. Y luego, ¿qué dice Hebreos 1:3? Dice Hebreos 1:3, dice, Cristo
es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Después de que efectuó el pago de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados, nos dio su ADN, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Qué maravilloso es eso para usted y para mí en esta mañana. Y el último versículo dice: y mediante el cual, mediante todo esto que hemos hablado, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, para que su fe y mi fe y esperanza sea solo en Dios. En el Antiguo Testamento solamente había oscuridad. Dice Eclesiastés, que hagas el trabajo que quieras mientras estás en esta tierra, porque allá ya no hay trabajo que hacer. Todo está en oscuridad, no hay nada, no hay labor. Ese era de qué manera vivían en el Antiguo Testamento. Nosotros no, nosotros no. Es totalmente diferente para nosotros. Es totalmente diferente, se lo voy a explicar. Un pastor dio un ejemplo, dice que él fue a un funeral de un hermano, una hermana, y fue invitado a predicar. Llegaron al cementerio y a un lado llegó otras familias para enterrar a su ser querido. Y ellos, como eran más la gente de las otras familias, se esperaron un poquito. Pero dice que allí la mayoría de la gente estaba borracha, y alaridos y gritos y desesperanza y tantas cosas. Y dice que quizá era alguien muy cercano a la persona. Se aventó cuando iban a bajar el féretro, se aventó a la fosa, y de adentro la levantaba para que no bajaran el féretro, pensando que de esa manera iba a resucitarlo o a hacer algo. Y había un problemón tremendo. Ahora, ¿cómo sacaban a ese hombre? Y empezó a llover, y un lodazal, y gritos, y un escándalo. Nosotros nomás estábamos viendo, pues no podíamos hacer nada. Y por tratar de sacar a aquel, se cayeron otros. Entonces, ¿cómo le hicieron? Dice, con sogas sacaron a uno, sacaron al otro, y bajaron y lo sepultaron. Nosotros no. Cuando pasó todo aquello, empezamos a cantar, a glorificar a nuestro Dios, porque para nosotros la muerte no es pérdida, es ganancia, decía él. Nosotros no estamos angustiados y desesperados, porque sabemos a dónde va a ir la persona que estamos despidiendo su cuerpo. Le alabamos, le glorificamos a Dios, porque hay una esperanza para nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí Cristo Jesús, finalizando el mensaje a esta iglesia. Porque Cristo, ustedes que creen en Cristo, el cual Dios lo resucitó, lo glorificó, está sentado a la diestra, para que su fe, mientras caminamos en esta tierra, y su esperanza sea en Dios. Último versículo, 2 Corintios 12, 2 al 4. Ahora sí me pasé, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. No hay parámetros. Usted quiere decir, quiero expresarles cómo es la luz allá. Pues no hay parámetro para decirle cómo es la luz, porque es más intensa que la luz del mediodía. Y así no hay manera de expresarle lo que hay aquí en la tierra, lo que él vio. Ese es un
parámetro para nosotros, para vivir la vida que nos resta agradando a Dios en santidad, en compromiso de expresar su ADN, porque un día ustedes y yo vamos a dar cuenta. Y Él no hace acepción de personas. Que Él nos ayude esta semana a vivir a Cristo donde nos desenvolvamos, a expresar la presencia de Cristo, no importa lo que cueste, no importa lo que pueda venir. Dios se encarga de las consecuencias. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la palabra maravillosa que nos has dado, que nos compromete. Claro que sí, porque siempre es un compromiso tu palabra. Yo ruego por la familia Ixoye, Señor, esta mañana que estamos aquí, que tu palabra quede hasta lo más profundo de su espíritu y salgamos con el anhelo y el deseo de lo que hemos cantado se haga una realidad en nuestra vida. Queremos vivir en santidad porque tú eres santo. Queremos expresar tu ADN porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora nos siga redarguyendo y haciendo recordar la palabra que en esta tarde nos has dado. Llévanos con gozo, con alegría a nuestros hogares. Guárdanos de peligro, de asalto, de choques. En ti descansamos y confiamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.